Muy buenos días chicos, un placer saludarlos, espero que se encuentren súper bien, feliz inicio de semana. Hoy vamos a realizar un pequeño repaso de clases anteriores, obviamente ya preparándonos para lo que sería nuestro primer examen sumativo. Ya vamos llegando al cierre de nuestra primera etapa y vamos a hacer un poquitito un repaso de lo que ya desarrollamos y vamos a comenzar con las ideas y los conceptos que tienen que ver específicamente con lo que es orientación educacional y sociolaboral, que es nuestra materia, ¿verdad? Primeramente, para poder entender esto, vamos a definir la orientación como una guía que nos ayuda a nosotros a conocernos, a valorarnos y entendernos y a saber tomar las decisiones en todas las dimensiones, obviamente, de nuestra vida en sí. De hecho, nos guía y nos orienta a nosotros a llegar a nuestro pleno desarrollo, tanto dentro de lo personal como lo social. Y esto implica obviamente lo que sería tomar decisiones como por ejemplo de tipo elección de una carrera profesional, actitudes para la que tiene uno para tal carrera o no, los beneficios que tiene la carrera dentro del campo laboral, como así también lo que tiene que ver más de forma interna o más específicamente algo más personal o algo más propio. Te da como una herramienta obviamente para que uno tenga delimitado cómo desarrollar su vida de forma general a través de la práctica de esta orientación. Entonces, la orientación lo que pretende es que nosotros podamos conocer nuestras habilidades obviamente, para poder encontrar, qué sé yo, la carrera que nosotros queremos seguir o para mejorar incluso nuestra autoestima o nuestro autoconcepto, porque a veces nosotros no sabemos qué habilidades nosotros tenemos porque nunca reflexionamos sobre ellos, no nos damos cuenta en qué somos buenos y en qué somos malos. Entonces es una manera de que nosotros vayamos practicando obviamente el conocimiento de sí mismo, que conozcan la comunidad donde vive o donde vivimos, obviamente todos nosotros, cuáles son los recursos que nosotros tenemos, cuáles son las cosas positivas que tenemos alrededor nuestro, cuáles son, o sea, tomar decisiones acertadas, que tienen que ver obviamente con la toma de decisiones en relación al pensamiento reflexivo, a pensar un poquitito antes de actuar, de guiarse un poco más por la razón, no directamente por las emociones, relaciones sociales positivas y lo que sería también la aceptación en sí. La importancia de la orientación educacional es que le permite tanto a ustedes como a todas las personas en general es que sean capaces de poder enfrentarse a los constantes desafíos sociales que tenemos tanto dentro de lo personal y lo laboral también, y que podamos lidiar, trabajar y resolver obviamente esos conflictos de manera positiva y de forma más asertiva. Em, Mediante obviamente esta práctica nosotros vamos viendo también lo que sería la empatía, la comprensión en nosotros mismos, la reflexión, el afecto y por sobre todo tener esa capacidad de saber tomar las decisiones correctas y no, como siempre suelo decir, tipo tropezar siempre con las mismas piedras. Hay diferentes tipos de orientación, como por ejemplo la educativa, la laboral, la vocacional, la profesional y la personal. Cada una de ellas obviamente tiene distintos enfoques y cada uno orienta obviamente al individuo en sí. Lo que nosotros tocamos dentro de nuestra clase es la orientación vocacional, obviamente, que es ayudarles a ustedes a conocer cuáles son sus actitudes y habilidades, capacidades y limitaciones en relación a la elección de una carrera, pero tenemos varios aspectos obviamente dentro de la orientación. La educativa, y acercar un poquitito más, que ayuda al individuo al autoconocimiento, la autoevaluación y la autovaloración también, a tomar decisiones acertadas dentro de lo que sería lo educativo, dentro de lo laboral, que significa también obviamente afrontar situaciones personales dentro de lo laboral, porque a veces nos encontramos con cada tipo de persona o con ciertas situaciones que no sabemos cómo lidiar dentro del ámbito laboral, y la orientación obviamente te guía a poder superar esos conflictos. La vocacional que ya hablamos, la profesional también, que ayuda al individuo a realizar su mejor o un mejor desempeño dentro de su trabajo, y dentro de lo personal obviamente que tiene ya que ver no solamente con algo más relacionado a la elección de una carrera o a un trabajo específico, sino que algo más propio. Acá dice que es conocer la oferta y la demanda laboral, conocer el ambiente
laboral de los diferentes profesionales que son así más enfocadas obviamente al sistema laboral, pero como les dije, también está relacionado directamente a uno mismo, a uno propio dentro de decisiones que pueden tomar dentro de su vida en sí. Entonces la orientación nos ayuda a nosotros a poder llegar justamente o sea, nos da una especie de herramientas para que nosotros podamos llevar y sobrellevar la vida de la manera más positiva posible, sabiendo obviamente cómo trabajar y cómo lidiar ante las distintas situaciones que pueden darse dentro de este periodo evolutivo que tenemos todos nosotros. Entonces vamos cerrando esta primera parte que yo creo que se entiende. Acá yo hago así un bagaje general, o sea, voy tratando de hacerlo más rápido, obviamente para que no dure tanto el video y también para que se pueda comprender los puntos importantes. Vamos entonces ahora a esta siguiente clase que dimos también, que tiene que ver con el autoconocimiento o el conocimiento de sí mismo, que ya habíamos desarrollado, que nos ayuda a nosotros a poder hacer esa autorreflexión y poder conocernos a nosotros mismos, que es lo importante para todo. Conocer cuáles son mis virtudes, cuáles son mis defectos, cuáles son mis limitaciones, cuáles son mis capacidades. Todo esto me ayuda a mí a poder, por así decirlo, también me sirve, como dijimos hace rato, una orientación, una herramienta. Cuando yo conozco cuáles son mis habilidades, obviamente, yo al hacer algún tipo de actividad que me resulte mucho más sencillo, sé que estoy preparado para poder hacer eso. Pero si yo no conozco cuáles son mis habilidades, obviamente, o las capacidades que yo tengo, cuando se presenta una situación que se dé algo, yo no voy a poder hacer porque no sé si es mi capacidad o no. Obviamente esto se hace cuando yo presto atención, obviamente, a mis conductas. Si yo estoy en una clase en el colegio, yo tengo que mirar, por ejemplo, cuáles materias o qué materias son más sencillas para mí. Si, por ejemplo, matemáticas me resulta mucho más fácil que las otras materias, significa que en matemáticas yo probablemente sea bueno. Entonces, esforzándome un chiquitito, me voy a dar cuenta, obviamente, que ese es un talento, una habilidad, o sea, que tengo probablemente una inteligencia lógico-matemática. Y así, obviamente, en cada una de las materias, dependiendo de lo que a uno le vaya tocando. Entonces, el conocimiento nos ayuda a conocer esas fortalezas y limitaciones que nos sirven de base, obviamente, para, qué sé yo, si hablamos directamente a relacionarnos dentro del trabajo o a elegir una carrera profesional, es de vital importancia. De hecho, ustedes saben que la falta de autoconocimiento conlleva específicamente a una falta de autoestima. Y la falta de autoestima, obviamente, conlleva a lo que serían los síntomas de una autoestima baja, ¿verdad? Que es criticar a los demás, sentirse inseguro, hacer todo lo que dicen los demás por querer agradar al grupo en sí y no realmente porque uno lo quiere. O sea, todo eso es lo que conlleva, obviamente, esa falta de autoconocimiento. Su objetivo es que nosotros logremos la autorrelación personal y social, que la persona pueda aceptarse a sí misma con sus capacidades y limitaciones, aprender a corregir las actitudes negativas, porque obviamente yo siempre, dentro de ese proceso de autoconocimiento, yo voy a analizar mi conducta, voy a ver cuándo actúo bien, cuándo actúo mal, de manera a poder corregir obviamente eso negativo y sobre lo que estoy haciendo bien, analizar cómo lo hice, o sea, cómo hice eso también para poder aplicar la próxima vez y volver a repetir para que tenga el mismo resultado. Fortalecer las relaciones personales, fomentar la autoestima, capacidad de solución de conflictos, etc. El autoconocimiento personal consiste en el conocimiento de sí mismo como ser único y como ser integrante de la sociedad. Y el autoconocimiento emocional es que todos los seres humanos expresamos nuestras emociones de forma totalmente distinta y de acuerdo, obviamente, a las circunstancias. Es por eso que a veces nosotros no podemos hacer esas comparaciones de decir, sí, pero a mí me salió re fácil. Sí, pero esa es dentro de tu característica personal en sí, pero no obviamente corresponde a la otra persona. La autodeterminación, que es la capacidad que posee el ser humano de tomar sus propias decisiones en forma libre e irresponsable, buscando llegar a una meta o cumplir obviamente con sus objetivos. La autodeterminación lo que tiene que ver es justamente cuando yo me determino a lograr específicamente algo, cuando tenga esa fuerza de voluntad de poder lograr. Y obviamente para que yo pueda llegar a la autodeterminación, primero tengo que conocerme
a mí mismo. Ahí imagínense nomás que yo le decía, por ejemplo, y siempre suelo poner este ejemplo, seguir matemáticas en ciencias matemáticas en la facultad. Pero yo siempre fui malo en matemáticas. Por más que yo tenga el impulso, me voy a tener que sacrificar mucho más. Tengo que analizar, obviamente, eso, si es que yo, mis perspectivas, mi personalidad, si tengo ese tipo de inteligencia para poder seguir, obviamente, esa carrera. No ir no sé, directamente nomás ya tomar esa decisión. Obviamente hago un análisis previo sobre eso, que tiene que ver con el autoconocimiento. Entonces, una vez que yo vea que matemáticas en serio es lo que a mí me corresponde, entonces yo llego a la autodeterminación. Me pongo y me propongo metas para poder alcanzar, obviamente, y llegar a estudiar esa carrera. ¿Cuáles son las competencias básicas de la autodeterminación? La orientación al logro, que es la lucha constante por lograr el objetivo, el compromiso, obviamente, que uno se tiene que comprometer y perseverar, obviamente, por ese objetivo, y en la iniciativa y el entusiasmo, que es dar el primer paso o demostrar esa pequeña iniciativa, obviamente, con entusiasmo para poder superar, porque si estamos loca y güey, si estamos loca bisbajo en cierto sentido, obviamente no lo vamos a lograr. Entonces hablamos así rápido de lo que sería el conocimiento de sí mismo. Yo sé que ustedes manejan ya estos conceptos, estas ideas, pero es para volver a retocar nada más y que se tenga una idea de ellas. De hecho, esto ya les va a servir también como una especie de repaso para las siguientes clases y para lo que sería el examen, que no va a estar complicado, así que si estudian o leen un poquitito, porque yo creo que con las explicaciones que doy se les va a quedar, bueno, eso pienso yo, no sé también, pero lean un poquitito y prepárense obviamente para lo que sería el examen. Un abrazo para todos y nos vemos.